Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria bélica del Tercer Reich obtuvo resonantes y rápidas victorias. La famosa Blitzkrieg o Guerra Relámpago permitió que Alemania avanzara de una manera arrolladora, sin que nadie pudiera frenar el avance de la Wehrmacht. Pronto fueron ocupados los territorios de Polonia, Luxemburgo, Países Bajos y Francia, que se sumaron a Checoslovaquia, que había sido ocupada incluso antes del comienzo de la guerra. Pocas cosas resultan más humillantes y traumáticas para el pueblo de una nación que ser sometido por un ejército de ocupación. Es dentro de este contexto que debieron convivir los invasores alemanes y los habitantes de los territorios ocupados. Los colaboracionistas tenían diferentes motivaciones para prestar algún tipo de ayuda al enemigo. Había quienes lo hacían por una necesidad extrema. Había otros que lo hacían para pasarlo lo mejor posible durante la ocupación. También estaban los que simplemente simpatizaban con el nazismo y el fascismo. Pero cuando los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, y a medida que los territorios ocupados iban siendo liberados, la venganza contra los que colaboraron con el enemigo poco menos que formaba parte de los festejos. Una compleja mezcla de odio, resentimiento, frustraciones y deseos de venganza desataron castigos que fueron catalogados como salvajes y desmesurados por muchas personas. Una especie de justicia por mano propia más cercana a los tiempos de la Edad Media que a los del siglo XX. De este modo, han surgido recuerdos de sufrimiento y de vergüenza por haber vivido actos de amor con el enemigo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres que habían compartido cama con los alemanes, o incluso las que solo acababan de confraternizar con ellos, fueron acusadas de lo que se definió como colaboración horizontal. Luego arrastradas a las calles, humilladas y acosadas públicamente con la práctica que históricamente mejor se ha aplicado a las mujeres como castigo: el afeitado del cabello. El cuerpo de la mujer se convirtió en un terreno de fuerte identidad y pertenencia nacional, sobre el cual el enemigo ejerció una violencia deshumanizante para afirmar su virilidad y superioridad sobre el género femenino. El afeitado de las cabezas de las mujeres se constituyó en una práctica eminentemente simbólica de reapropiación del cuerpo femenino. Representaba, de hecho, la privación específica de la feminidad. En la práctica, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla ritual, un terreno para el desfile triunfal del vencedor, un mensaje transmitido de unos hombres a otros hombres, una prueba vívida de la victoria para unos y de la derrota para otros. La supervivencia es una categoría a la que debemos apelar para interpretar el comportamiento de las mujeres en la guerra. Por otro lado, no debemos subestimar que a veces algunas de ellas explotaron la presencia de las tropas de ocupación en su beneficio. Algunas entablaron relaciones para enriquecerse, obteniendo ventajas económicas en un periodo de severas privaciones y sufrimiento extremo para toda la población. Otras eran informantes profesionales que simpatizaban con los ideales nacionalsocialistas fascistas. Mujeres que pretendían insertarse en dinámicas de poder, o tal vez incluso simplemente vengar los abusos sufridos por sus compatriotas antes de la guerra. Algunas, a pesar de estar comprometidas o casadas, tuvieron que mantener a sus familias cuando los hombres partieron al frente, y se vieron dramáticamente obligadas a entregarse al enemigo extranjero o a prostituirse. En Francia, las mujeres que colaboraron con los alemanes fueron acusadas de colaboración horizontal, expresión acuñada para indicar todas aquellas relaciones sexuales, íntimas o sentimentales, entabladas con los ocupantes durante la guerra. Colaborar significaba desnacionalizar.
renunciar conscientemente a la propia identidad nacional por la de sucia nazi y, por tanto, cometer una traición. Varios historiadores nos dan algunos ejemplos de lo que se consideraba colaboracionismo. Tener relaciones continuas y estrechas con alemanes, trabajar a su servicio, recibirlos en tu mesa, comer, beber, reír con ellos, pasear en su compañía. En la era de una historia globalizada, se impone utilizar un enfoque comparativo que permita superar los análisis nacionales clásicos para acercar los diferentes contextos europeos en los que tuvo lugar la práctica del castigo a las mujeres colaboracionistas, siendo el rapado femenino el castigo, si bien no el único, sí el más visible en tiempos de guerra. Se estima que alrededor de 20.000 francesas fueron rapadas en el territorio nacional, pero los castigos a las mujeres colaboracionistas ocurrieron también en naciones como Bélgica, Holanda e Italia en el periodo de las liberaciones de territorios ocupados entre 1943 y 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que habían establecido relaciones con el enemigo eran consideradas infieles, sin importar si se habían acostado con él o no. Por lo tanto, eran pasibles de ser afeitadas al rape, desnudadas y expuestas a la humillación en la plaza pública. La presencia de la multitud se vuelve indispensable para que el castigo alcance el objetivo deseado. El marcado de la cruz esvástica y la inscripción de frases como prostituta alemana y otras por el estilo simbolizaban la destrucción del cuerpo culpable. Ese cuerpo deja de ser algo sagrado, por lo que se le prohíbe a la mujer depilada cubrir sus atributos de la feminidad, siendo ese cuerpo torturado el reflejo de la fealdad moral interna. La transgresión cometida por las mujeres colaboracionistas no es tanto la de una ley o una norma escrita, sino más bien una ofensa a la moral compartida por el pueblo. Afeitar el pelo es una práctica arcaica, revivida varias veces a lo largo de la historia durante las crisis políticas y militares. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la esquila se produjo en todos los países que habían sufrido la ocupación alemana. A partir del desembarco aliado en Normandía, el castigo se extendió a Francia e Italia, pero también tuvieron sus propias versiones Bélgica, Holanda, Dinamarca, Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. A través de las fotografías, las colaboracionistas con el cráneo afeitado quedaron grabadas en la memoria pública de aquellos años. La mujer que representó el rapado por excelencia en Francia fue Simone Tosset. En una fotografía tomada por el fotoperiodista Robert Capa el 16 de agosto de 1944, observamos a la joven rapada y marcada con una cruz esvástica en la frente, acosada por la multitud que la rodea, mientras abraza a un bebé recién nacido, uno de los hijos de la vergüenza, o hijos de nazis, testigo de la vergüenza. La imagen fue publicada en la revista estadounidense Life al mes siguiente y luego reproducida en numerosos periódicos. La rapada de la ciudad de Chartres pronto se hizo mundialmente famosa. Tosset tenía entonces 23 años y durante la ocupación alemana trabajó como empleada en la oficina de intérpretes de los ocupantes alemanes. Simone simpatizaba con el Partido Popular francés de Jacques Doriot, el más cercano a los nazis. Pero su culpa fue sobre todo haber tenido una relación con un soldado alemán con el que había tenido una hija. El soldado se llamaba Erich Goth, que entonces tenía 32 años. Goth estaba enamorado de Simone y tenía la intención de casarse con ella. Pero la historia los separó. Él fue enviado al frente ruso, mientras Simone cumpliría 26 meses en prisión. Las rapadas finalmente se convirtieron en el símbolo de una virilidad redescubierta y pusieron de relieve la relación entre mujeres y hombres que, humillados en la guerra,
no pudieron proteger a su país. En 1868, Cady Stanton, activista estadounidense, líder de los primeros movimientos feministas por la emancipación de la mujer, escribió: «El elemento masculino representa una fuerza destructiva, resolutiva, egoísta, excesiva, amante de la guerra, de la violencia, de la conquista y de la codicia, que genera discordia, desorden, enfermedad y muerte, tanto en el mundo material como en el espiritual. Mira qué pruebas de sangre y crueldad nos muestran las páginas de la historia». No hace falta recordar que la liberación de Europa fue un periodo complejo a nivel humano. Se mezclaban sentimientos de alegría y entusiasmo, por un lado, con miedo y tristeza por el otro. También para cimentar esta alegría colectiva, la población se desahogó con mujeres que habían tenido relaciones con soldados alemanes, resaltando los aspectos más oscuros del alma humana. Un instrumento de venganza, si se quiere, para desquitarse de quienes durante la guerra se habían hecho notar en lugares públicos, en actitudes amorosas con los enemigos. De hecho, durante la guerra, mostrarse en compañía del enemigo rompía la frontera entre lo público y lo privado, transformando una relación íntima en un acto político. Las relaciones sexuales, por lo tanto, no se muestran, pero son escandalosas. En realidad, la mayoría de estas mujeres vivieron estas relaciones como un acto de descuido o incluso imprudencia. En Holanda eran conocidas como moffenmeiden, mujeres asociadas con el enemigo. En Bélgica como moffenhoeren, prostitutas alemanas. Y en Francia como femmes à boucher, mujeres nazis. Estos términos eran todos igualmente despectivos. Mostrar el cabello rapado en público se convertía en un acto de ridiculización y burla ante la población. Afeitar a las mujeres requería una ejecución y organización cuidadosas. Si bien los esquilamientos antes de la liberación se llevaban a cabo en secreto, al final de la guerra las colaboracionistas eran llevadas a un lugar público y expuestas a la multitud. Este aspecto organizativo y metódico dio al evento un carácter casi oficial. A menudo, grupos de hombres armados sacaban violentamente a las víctimas de sus hogares. Frente a la población, el cuerpo de la víctima era sometido a actos humillantes. El afeitado de la cabeza, a veces marcada con esvásticas. El cuerpo era cubierto de alquitrán y plumas. Las mujeres eran obligadas a caminar desnudas por las calles de los centros urbanos, donde eran objeto de burlas. Algunas eran golpeadas o apedreadas, y en el peor de los casos, ejecutadas. El mismo procedimiento se llevó a cabo en las aldeas diseminadas por los diferentes territorios. El juez directo fue ante todo el pueblo, compuesto por combatientes de la resistencia, pero también por gente corriente, mujeres, hombres, niños y ancianos que acompañaban a quienes se cortaban el pelo. El caso Coco Chanel, moda y controversia en la era nazi. La famosa diseñadora Coco Chanel también tendría una gran mancha en su impecable traje. Estableció relaciones muy íntimas con el agente secreto alemán y hombre de confianza de Hitler en la embajada alemana en París, el barón Hans Günther von Dinglack, incluso antes de la guerra. Y no dudó en seguir teniéndolas durante la ocupación. Vivían juntos en una lujosa suite del Hotel Ritz y se sospecha que Coco incluso trabajó como espía alemana. No se arrepintió de haberse comprometido con los alemanes. Al contrario, eso le dio muchísimos beneficios. La familia judía Wertheimer poseía el 90% de los derechos de los perfumes Chanel. Sin su contribución financiera, Coco nunca habría comenzado la producción. Por lo tanto, las leyes de arización encajaron perfectamente con sus intereses. No solo porque los Wertheimer huyeron de Francia, sino porque con la ayuda de sus secuaces nazis, Coco adquirió todo el negocio para ella.
a pesar de que los Wertheimer habían transferido previamente su parte a sus amigos no judíos. ¿Cómo le fue a Coco después de la liberación de Francia? Ella supo muy bien cómo manejarse. Con su amante von Dinglack, viajó a la neutral Suiza y permaneció allí para estar segura hasta 1954. Solo entonces se propuso resucitar su marca. Sorprendentemente, fueron los Wertheimer quienes la apoyaron económicamente. Amor enemigo. Mujeres italianas atrapadas en el vínculo con el enemigo alemán. El bienio que va desde 1943 hasta 1945 en Italia fue un periodo lleno de tensiones, exasperaciones, actitudes y elecciones individuales que marcaron a hombres y mujeres en ambos bandos, los fascistas y los antifascistas. Llegamos así a las etapas finales de la guerra, con una pesada carga emocional y psicológica que quizás, en parte, pueda ayudar a comprender la violencia que se desató en el momento de la liberación. El pueblo enfurecido decidió vengarse, juzgar y castigar a quienes habían causado tanto dolor en más de 20 años de dictadura, y erradicar el mal del fascismo de la sociedad italiana. Las acciones de venganza son recordadas en los testimonios como necesarias, casi como si fueran una limpieza nacional, de la cual sacar el renacimiento de un país atormentado durante demasiado tiempo por la guerra. Sin embargo, incluso en este contexto de expiación colectiva, no puede faltar una reflexión sobre aquellas prácticas injustas a las que fueron sometidas las mujeres acusadas de colaboracionismo. Los casos que se han recogido en Italia a lo largo de los años no son suficientes para cuantificar el fenómeno ni permiten llegar a un análisis concluyente, pero cobran un importante valor historiográfico como testimonios ejemplares de documentación de la esquila de mujeres, como práctica consolidada. El fenómeno, en Italia como en Francia y en los demás territorios implicados en la guerra, fue complejo y diversificado, y no afectó solo a la fase insurreccional, sino que duró al menos hasta finales de 1945. Además, las víctimas del corte de pelo no eran solo fascistas republicanas, con faltas precisas y detalladas, sino que también fueron castigadas mujeres por el solo hecho de ser esposas, novias, madres de fascistas republicanos, amantes de fascistas republicanos y soldados alemanes o americanos. Cabe señalar la complejidad de la situación vivida en Italia por esos años. Mussolini había ejercido el poder desde 1922 hasta el 25 de julio de 1943, día en el que se produjo la caída del fascismo. De ahí en adelante, comienzan las venganzas contra las mujeres, muchas veces sin importar si habían militado o no en el fascismo, sino tan solo por ser familiar de uno de ellos. Muchos venían arrastrando un odio de más de 20 años contra el fascismo. Por otra parte, desde ese momento, los alemanes pasaron de ser aliados de Italia a ser sus enemigos. El rey Víctor Manuel III nombró al mariscal Pietro Badoglio como nuevo jefe del gobierno, pero Italia sería ocupada por los alemanes hasta la liberación por parte de los estadounidenses. Los americanos también serían considerados por muchos como un ejército de ocupación. El fin del fascismo no fue el fin de una ocupación de algunos años por parte de un enemigo extranjero, sino que fue el fin de una tiranía de más de 20 años. Había mucha ira y mucha sed de venganza. En tal sentido, es oportuno y necesario explicar que el castigo bárbaro y arcaico de la esquila suele resultar un gesto útil para canalizar la ira y evitar actos de violencia más graves por parte de un pueblo que clama por acciones vengativas. Un ejemplo de ello es el caso de un fallo del Tribunal de Bérgamo que, en el proceso contra un partisano, iniciado por una actriz cuyo pelo había sido cortado violentamente, absolvió al acusado
declarando que el corte de pelo era necesario, en interés del orden público y del mismo interés de los pobres desgraciados, objetos del odio popular. Para los jueces, el afeitado representaba, pues, el mal menor, siendo un acto ultrajante, pero que agotaba toda la pena, sin afectar ningún derecho inalienable o imprescriptible, como el derecho a la vida o incluso la justa integridad de la persona. Lida Barova, la mujer que deslumbró a Joseph Goebbels en la Alemania nazi. De amada y cotizada estrella cinematográfica a traidora, posteriormente exiliada y olvidada actriz de segunda línea. Mediocre en su actuación, pero adorable y hermosa como ninguna, amante de los círculos de poder, víctima de tiempos convulsionados. Así era Lida Barova, fallecida a los 86 años de edad en el año 2000. Nacida con el nombre de Ludmila Bakova, la actriz era hija de un funcionario municipal y una cantante de ópera. Tanto su madre como su hermana Zorka padecían de un caso especial de neurosis que al parecer se había manifestado antes en otros miembros de la familia, y del que se dice que en menor grado afectó también a la misma Barova. Ambas hermanas labraron su carrera en el mundo del espectáculo. Zorka Janu, de mayor madurez y formación intelectual y, a decir de la crítica de la época, mayor talento, vio sin embargo su carrera asignada por su enfermedad y acabó suicidándose. Lida Barova, en cambio, tras un breve periodo en la Escuela de Artes Escénicas de Praga, ascendió rápidamente en el mundo del cine. Su primera película fue Patriotas Caídos, dirigida por Miroslav Josef Gnansky en 1932, cuando la entonces apellidada Babkova tenía solo 18 años. Tras su debut y hasta 1934, participó en Checoslovaquia en 19 largometrajes, obteniendo progresivamente mayor renombre y convirtiéndose en todo un símbolo del cine checoslovaco de entreguerras. Su fama se proyectó pronto en el extranjero, y de hecho, el éxito de Barcarole, rodada en 1935, le valió cierta repercusión en Estados Unidos y hasta una oferta para ir a trabajar a Hollywood. Barova, sin embargo, prefirió continuar su carrera más cerca de su país natal. En 1936, se trasladó a la Alemania nazi fichada por la UFA, el estudio cinematográfico más importante del Tercer Reich. Allí, entre peripecias amorosas que involucraban al actor Gustav Fröhlich, conoció al ministro nazi de propaganda y mano derecha de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, con el que también inició una aventura. La relación podría haberse quedado en un asunto pasajero, pero el encanto de la checa penetró poderosamente en el corazón del jerarca nazi. En posteriores declaraciones y memorias, Barova aseguraba haber sido víctima de su propia ingenuidad y haber actuado de forma totalmente apolítica. Lo cierto es que la proximidad con los círculos de poder alemanes la beneficiaba personal y profesionalmente. Hasta Adolf Hitler, conocido amante del cine, pidió conocerla personalmente e incluso le ofreció la nacionalidad alemana. Barova fue durante este periodo identificada con el régimen nazi, una percepción que le pasaría factura más adelante, pero de la que fue seguramente inconsciente. El ambiente tenso en torno a Barova comenzó con su relación con Goebbels desde 1936, y a medida que la relación se desarrollaba, la tensión política era cada vez más fuerte. Dicha relación era tan intensa que creció hasta convertirse en un problema político, que al final tuvo que resolver el propio Hitler. Goebbels era conocido por sus constantes flirteos y aventuras con jóvenes actrices, pero en esta ocasión la relación con Barova había superado las expectativas de sus más allegados. El ministro llegó a presentar su dimisión a Hitler con el propósito de marcharse de embajador a Japón con su amante y comenzar una nueva vida. El Führer decidió intervenir y expulsar a la actriz checa de Alemania. La esposa de Goebbels, Magda, también intervino decididamente, y además es necesario darse cuenta de que fue justo en el momento en el que se firmaba el Tratado de Múnich,
en el que se entregaba parte de Checoslovaquia a Alemania. Hitler no podía permitirse prescindir de Joseph Goebbels en esos momentos cruciales, y menos que apareciera en la prensa internacional una aventura de su ministro de propaganda con una actriz checa. Así que le mandaron de vuelta a su país. Durante este periodo, Barova actuó en 7 películas rodadas en alemán, idioma que hablaba sin acento, algunas de ellas sutilmente propagandistas del pensamiento del Reich, como por ejemplo Patrioten, Patriotas, de 1937, en la que interpretaba a una francesa que ocultaba en su casa a un espía alemán, del que acabaría enamorada. Cuando Lida Barova volvió a su patria, ésta se había transformado en un menguado estado títere, controlado por los nazis, llamado Protectorado de Bohemia y Moravia. Mientras que en Alemania tenía prohibido rodar, en Praga en principio no había obstáculos para su vuelta al plató, y de hecho participó activamente en la producción cinematográfica del país. En buena medida, Barova reprodujo en Praga el mismo estilo de vida social del que había disfrutado en Berlín, manteniendo contactos y relaciones amorosas con la cúpula del poder, que en esta ocasión estaba formada por funcionarios alemanes y checos colaboracionistas. De nuevo su nombre traía un fuerte regusto a traición. Esta ingenuidad suya era más bien un frío cálculo, porque en Alemania se había acostumbrado a un nivel de vida determinado, a un estándar social, para ser más exactos, y aquí empieza a aprovechar las oportunidades que le surgen. Es admirable que cuando se declaró el protectorado, Barova ya tuviera amplios contactos con los altos cargos políticos. Conocida es, por ejemplo, su buena disposición con Karl Hermann Frank, que ocupó diversos cargos de poder en el protectorado y que en 1946 fue condenado a muerte por crímenes de guerra. La actriz le prometió a Frank eliminar el sufijo checo de su apellido y llamarse simplemente Bar para poder seguir actuando en películas en alemán. Prestarse al colaboracionismo la mantuvo a flote, pero no pudo evitar cierta decadencia cuando, debido a la guerra, la producción cinematográfica nacional se redujo. Precisamente por la falta de demanda en los estudios de Barrandov, Barova consiguió por primera vez varios papeles en obras de teatro, pisando en varias ocasiones el escenario del Teatro Nacional, aunque con un resultado desigual. Es difícil seguir el rastro de su carrera teatral. Recorrió varios escenarios y a su llegada al Teatro Nacional supuso la cumbre de esta faceta de Barova. De las críticas de la época se desprende que en general fue recibida positivamente. Sin embargo, su interpretación no era tan fascinante o tan profesional como para que las compañías de teatro se la disputaran. En la compañía de Karel Jasinski actuó como sustituta de su hermana Dorka, que tenía más talento escénico que ella. Simplemente no estaba hecha para el teatro. La creciente falta de oportunidades en el protectorado y la prohibición final de que Barova actuara en cualquier película checa la llevó en 1943 a buscar fortuna en la Italia de Mussolini. Durante este primer periodo italiano, Barova dejó su huella en la cinematografía del país a través de 6 películas, rodadas entre 1942 y 1944, demostrando de nuevo su don para las lenguas, como afirma Sidney. He tenido la oportunidad de ver 3 de estas películas. La primera, La Fornarina, se encuentra en el promedio de calidad de su carrera y está basada, como los otros, en que Lida Barova actúa en toda su belleza. No es una gran interpretación, pero es admirable lo bien que hablaba italiano, y además sin acento. Finalmente, el devenir de la guerra hizo que los aliados avanzaran hasta Italia, donde se abrió un nuevo frente. La producción cinematográfica se paralizó y Lida Barova se vio obligada a volver a Praga. El libro de memorias de Lida Barova se llama Huidas, y no por casualidad. Poco después de volver al protectorado, la Segunda Guerra Mundial se vio en sus momentos finales, y los cimientos de poder sobre los que se habían sustentado los últimos años de carrera de la actriz comenzaron a tambalearse. Temiendo lo que le podría pasar en una Praga de vuelta a las manos de los checos, Barova escapó a Alemania. Huyó en un auto junto con el actor Hans Albers,
cargó todo lo que cabía en el coche y se largó a Bavaria. Al final, después de una serie de casualidades y circunstancias, cayó en manos de los americanos, y al final decidió simular que padecía una enfermedad mental y la ingresaron en un sanatorio mental de Múnich. En septiembre de 1945, fue requerida desde Praga y encarcelada inmediatamente en la capital checoslovaca a la espera de un juicio. Curiosamente, los cargos que se presentaban no tenían que ver con sus relaciones afectivas con jerarcas nazis como Goebbels, sino que partían de una acusación de espionaje lanzada por su antiguo amigo y colaborador, el director teatral Bohumil Perlik, implicado durante los tiempos del protectorado en un delito de estafa. Perlik había sido enviado entonces a prisión en parte gracias al testimonio de Barova, y ahora tras la denuncia se encontraba, muy probablemente, el deseo de venganza. Barova fue declarada inocente y liberada en diciembre de 1946. Por su implicación en la industria fílmica alemana en los tiempos de ocupación, se le prohibió de por vida rodar en Checoslovaquia y le fue impuesta una multa que, al no pagarse, resultó en la confiscación de la villa que la actriz poseía en Praga. A la antigua estrella de cine le esperaban todavía muchos vericuetos. Al poco de salir de la cárcel, contrajo matrimonio con Jan Kopecky, propietario de un teatro de marionetas y sobrino del ministro comunista del Interior, contacto al que también se deba posiblemente lo bien parada que Barova salió de su etapa colaboracionista. Después de un par de años trabajando junto con su marido de titiritera, la pareja emigró en 1948, año del advenimiento del régimen comunista, a Austria. En esta nueva vida de exiliada, Barova residió en Argentina, España e Italia, consiguiendo continuar su carrera como actriz, con el mismo o mayor fulgor que en la época de entreguerras. Consiguió imponerse en 5 películas italianas, en películas españolas, añadiendo una lengua más a su repertorio, y en los escenarios teatrales apareció en Austria y varias veces en Alemania. Se puede decir que su vida artística comenzó después de la guerra, en los años 50. En español, Barova rodó 7 películas en tan solo 2 años, entre 1956 y 1957. Ese primer año precisamente se divorció de Kopecky y en 1970 se casó con el ginecólogo Kurt Lundwall, que sin embargo moriría apenas 3 años después de la boda. En los años 60, su carrera se estancó y desapareció del mundo del cine, salvo un pequeño papel en la película Las lágrimas amargas de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder. En 1999, fue una de las entrevistadas en el documental Las mujeres de Hitler, en lo que fue su última aparición en la gran pantalla. Lida Barova murió en 2000 en Salzburgo, a la edad de 85 años. Una anécdota sobre el ministro de propaganda Joseph Goebbels. Cuando llegó el momento hacia el final de la guerra en el que creyó apropiado quemar todos sus documentos privados, su ayudante, von Oven, recordaría que el ministro miraba una colección de viejas fotografías. De repente, se detuvo en una y le mostró al joven el retrato de una mujer. «Mira», le dijo, «esta sí es una mujer hermosa». Von Oven miró la fotografía. Era Lida Barova. Goebbels se quedó mirando el rostro de la fotografía durante unos instantes y luego rompió la foto con las manos. «Al fuego con ella», dijo. Descendientes de nazis, hijos de colaboradoras en Bélgica y Holanda. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de niños nacieron en Bélgica gracias a las relaciones entre militares de la Wehrmacht y mujeres locales. Se les llamó hijos de la guerra, en el sentido literal del término, porque sus padres no se habrían conocido, de no haber sido por el conflicto bélico. La mayoría de los niños nacidos durante la guerra fueron concebidos dentro de relaciones voluntarias, sino de amores reales. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas aterrorizaron a la población civil,
La Wehrmacht tenía órdenes estrictas de comportarse cortésmente con las mujeres. Las violaciones eran raras e incluso eran castigadas. A los soldados alemanes durante la guerra no se les permitía casarse con mujeres de países ocupados con las que tenían aventuras. Las compañeras, por tanto, a las que se impedía convertirse en esposas legítimas, se encontraban solas, a menudo embarazadas, en medio de la vergüenza y el aislamiento social. Algunas optaron por abandonar a sus hijos secretos en orfanatos o darlos en adopción, intentando así recuperar una existencia normal y quizás esperando una vida lejos del estigma social para sus hijos. Otros decidieron mantenerlos con ellos a pesar de las dificultades y sufrimientos que no se les habrían ahorrado, y a pesar de que continuamente se cuestionaba su capacidad para poder sustentar a sus criaturas. Durante la infancia, las madres tendían a no contarles a sus hijos sobre su ascendencia alemana. Responder a las preguntas que también los niños hacían a menudo, también impulsados por la curiosidad o la malicia de sus compañeros, significaba renovar el sentimiento de vergüenza y admitir faltas que, en verdad, no tenían. La mayoría de ellos solo descubrieron sus orígenes paternos a una edad avanzada. Algunos lograron entonces conocer a su padre, mientras que otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer a su madre biológica. Las investigaciones históricas en Holanda dicen que más de 140.000 niñas y mujeres entraron en contacto con el ocupante alemán entre 1940 y 1945. De estas relaciones, se estima que nacieron entre 13.000 y 15.000 criaturas. Niños cuyas vidas han estado marcadas por una guerra que acaban de vivir, pero que a menudo los convirtió en blanco de acoso, rechazo y marginación social, ya que ser hijo ilegítimo en ese momento conllevaba una serie de complicaciones burocráticas que dificultaban incluso encontrar un trabajo y ganarse la vida. Para sus madres, llamadas despectivamente Moffenmaiden, chicas alemanas, la liberación del país ocupado por los alemanes no fue precisamente un alivio. Algunas fueron juzgadas y condenadas a penas de prisión o arresto domiciliario. Otras fueron enviadas a campos de trabajo junto con otros traidores. Otras lograron escapar al extranjero con el niño nacido de la relación. El caso de Monika Diederich, entre Alemania y Bélgica en tiempos de guerra. Nació en Alemania, de madre holandesa y padre alemán. Su padre había regresado gravemente herido de la guerra. Había perdido ambos ojos, por lo que la familia vivió esos primeros años con sus abuelos paternos en Alemania. En 1947, el padre de Mónica, Alois, murió siendo aún muy joven, por lo que Mónica y su madre regresaron a los Países Bajos. Fueron necesarios 3 días de viaje para cruzar Alemania, destruida por la guerra y los bombardeos, y llegar al país de su madre. Sin embargo, tan pronto como llegaron a la frontera, surgieron nuevos problemas debido a la paternidad alemana de Mónica, que no era bien recibida en los Países Bajos. A pesar de ello, madre e hija lograron cruzar la frontera legalmente y llegaron a Ámsterdam. Aquí la madre de Mónica se volvió a casar con un holandés y puso fin a su pasado. Durante varios años, Mónica pasaba las vacaciones con sus abuelos y su tía paterna, hasta que su pasado se volvió demasiado pesado para una niña. A pesar de los enormes esfuerzos por ocultar sus orígenes alemanes, fue intimidada en la escuela y las preguntas sobre su padre se volvieron cada vez más insistentes. A Mónica no le quedó más remedio que resignarse en silencio, preservando su bienestar mental y su serenidad. En 2006 decidió publicar el libro Cualquiera que esté siendo rapada debe quedarse quieta, una investigación sobre mujeres que habían tenido relaciones románticas con alemanes durante la guerra y sobre los niños que nacían de esas relaciones. En 2012, escribió su autobiografía Recuerdos de una niña alemana,
en la que habla de la discriminación y el rechazo social con el que tuvo que luchar toda su vida en Holanda. El testimonio de Dietrich va acompañado de los de otros hijos del enemigo. Historias dramáticas y cargadas de emociones finalmente emergen del olvido y aparece una imagen que difiere de la imaginación común de la época. El alemán cruel y asesino desaparece y un enemigo amigable, amable y seductor toma su lugar. En las historias de este libro reconocemos a muchos hijos de enemigos e incluso amores perdidos, historias de amor prohibidas, obstaculizadas por las familias y marginadas por la sociedad. Resurgen con una nueva dignidad. La pregunta que Dietrich plantea al lector es: ¿por qué los hijos de los enemigos son considerados coculpables de la guerra? Gerlinda Schuylen, entre dos mundos en tiempos de conflicto. Ciudadana francófona, hija de madre flamenca y de un soldado alemán. Su búsqueda de la verdad se intensifica en 2007 cuando su madre, ya anciana, le revela el nombre de su padre biológico, Karl. La autora, en su libro autobiográfico El niño cuco, engendrado por el enemigo, 1940-1945, cuenta cómo los abuelos estaban asustados por el hecho de que su nieta fuera hija de un alemán. De hecho, sus abuelos maternos eran originarios de Lovaina y habían vivido en primera persona la Primera Guerra Mundial, con la devastación de las ciudades por parte de los ocupantes. Habían visto cómo trataban a los hijos de mujeres violadas por enemigos y estaban terriblemente preocupados por el futuro de su hija y de su bebé. El libro recoge las historias de unos 70 niños de la guerra belgas, que por primera vez cuentan sus vidas y la marginación que sufrieron. También surge que muchos de ellos idealizaron a su padre biológico con la esperanza de que él los sacara del infierno en el que vivían, esperanza que en muchos casos se vio frustrada. La pregunta subyacente aquí es: ¿las mujeres belgas veían a los alemanes como ocupantes y enemigos? De las entrevistas realizadas por Schuylen, parece que no, sino que, al contrario, tal vez con un poco de ingenuidad, simplemente los percibían como hombres jóvenes y bellos, encantadores con sus uniformes y corteses, a diferencia de los belgas, que solían ser más rudos y menos generosos. Nacida del misterio. El caso de la cantante de ABBA y el experimento en Noruega. Annie Frid Lyngstad, o Frida, nació el 15 de noviembre de 1945, 6 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las fuerzas del Tercer Reich capitularon en toda Europa y sus tropas huyeron de Noruega después de 5 años de ocupación, Signe Lyngstad se quedó sola con su madre. Era soltera, llevaba 3 meses de embarazo y comenzaba a soportar el desprecio de todo el pueblo de Ballangen. Para los vecinos, Signe y otras miles de muchachas campesinas eran consideradas prostitutas y traidoras a la nación. Pero ella solo se había enamorado de Alfred Hasse, un soldado de la Wehrmacht, cuando tenía 16 años, y ahora que la guerra había terminado, llevaba en su vientre el fruto de un programa de reproducción para la mejora de la raza aria, conocido como Lebensborn. Dicho programa fue creado por el líder de la Schutzstaffel, SS, Heinrich Himmler, con el objetivo de expandir de manera biológica el ideario nazi, impulsando a los soldados para que tuvieran niños arios con mujeres aptas racialmente, no solo en Alemania, sino también en los territorios ocupados como el pueblo noruego de Bjørkasen, donde finalmente nació la hija de Signe Lyngstad. Su madre, sumida en la más absoluta pobreza y repudiada en su propio país, la bautizó como Annie Frid Lyngstad, pero más tarde todos la conocieron como Frida, la cantante de ABBA. El legado de Frida, la historia de la cantante de ABBA y su conexión con la herencia nazi. La mamá de Annie Frid Lyngstad sufrió un calvario que duró al menos 2 años. En el pueblo se rumoreaba que había quedado embarazada a cambio de una bolsa de papas, pero ella realmente amaba a Hasse, un joven y apuesto soldado alemán que había desaparecido intempestivamente al final de la guerra
y del que ya nunca volvió a tener noticias. Tras la capitulación, el odio de la posguerra hacia la descendencia de los soldados alemanes fue tan grande que los psicólogos del gobierno de Noruega, encargados de informar sobre los niños y sus madres solteras, concluyeron que las mujeres que habían confraternizado con alemanes eran de talento limitado y psicópatas asociales, algunas de ellas seriamente atrasadas. Al igual que Frida, habían nacido en Noruega al menos 12.000 niños en el marco del Plan Lebensborn. Pero el programa se truncó con la caída de los nazis, y más allá de que miles de ellos fueron internados en instituciones psiquiátricas, la mayoría fueron expulsados del país, con sus familias diezmadas y acusadas de haber engendrado futuros monstruos que podrían hacer resurgir al nazismo. Después de 2 años de asedio y discriminación, Signe Lindstad, su mamá Arntine y la pequeña Frida, o la bastarda alemana como la llamaban en el pueblo, emigraron hacia Suecia para comenzar una nueva vida lejos del estigma imborrable del programa Lebensborn. Asentados cerca de Estocolmo, la mamá de Frida murió a los pocos meses, un poco por una insuficiencia renal, pero más que nada por la tristeza de tener que criar a una niña sola, sin recursos ni apoyo del Estado. Frida quedó al cuidado de su abuela Artin, costurera e impulsora de la meteórica carrera artística de la niña. Frida tuvo una amplia carrera solista que comenzó antes de ABBA y siguió mucho después de que el grupo sueco se disolviera. En Estocolmo, su abuela hizo todo lo posible para ver a su nieta feliz y la apoyó en su sueño de ser cantante. Con su magro ingreso de costurera, llegó a comprar un piano en cuotas para seguir desarrollando el talento musical de la niña, aclamada en todos los ámbitos donde se presentaba. Cuando Frida tuvo 16 años, todo parecía encaminado. El pasado había quedado muy lejos. Su voz resultaba encantadora y la manera en que se movía en el escenario, sin ningún tipo de timidez, le abrieron las puertas de los concursos musicales de la televisión sueca y de sellos discográficos como EMI. Frida creía que su padre había muerto en un naufragio y jamás había oído hablar del programa de reproducción nazi Lebensborn, hasta que, durante los comienzos de su relación con Benny Andersson y el éxito de ABBA, una fan alemana le hizo llegar una revelación perturbadora. Su padre estaba vivo. El ex soldado estaba casado y tenía otros 2 hijos. Fue cuando Andersson arregló un encuentro entre Frida y su papá, Alfred Hasse, el ex militar nazi que ahora trabajaba de pastelero. Annie Frid se estremeció cuando se enteró de que su padre estaba vivo y que lo vería por primera vez. El encuentro, sin embargo, fue frío y algo sobreactuado. Frida era famosa y las revistas querían contarlo todo con lujo de detalles, como la revista holandesa Pop o la alemana Bravo, que había dado la primicia contando la verdadera historia de la cantante morena de ABBA. Sin embargo, con el tiempo el encuentro se reveló como una puesta en escena y Frida cayó en una profunda depresión. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio que la mantenían a flote, pero su relación con Benny Andersson, su segunda pareja, naufragaba. Volvió a encontrarse con su padre biológico algunas veces y luego no volvió a verlo nunca más. «No puedo amarlo como si hubiera estado con nosotras mientras yo crecía», dijo Frida. Su padre murió el 23 de febrero de 2009. Frida luchó por dejar atrás su doloroso pasado y jamás ha vuelto a hablar del tema. En 1981 se divorció de Benny Andersson y se casó con el príncipe Heinrich Rudolf Reuss von Plauen, un miembro de la familia real alemana. Su casamiento con el príncipe Reuss le abrió las puertas de la corte real sueca, y desde entonces la niña noruega que fue concebida en el marco de un experimento nazi para crear una raza superior, una huérfana que sufrió el destierro y el rechazo de su pueblo, ahora detenta el título de Su Alteza Serenísima la princesa Annie Frid de Reuss, condesa de Plauen. Madres de hijos alemanes, entre la protección y la marginación social. Los soldados alemanes fueron sometidos a una fuerte disciplina, ya que el nazismo también quería controlar la vida íntima de sus soldados,
se distribuyeron preservativos como método de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual y el régimen estableció burdeles en los países ocupados para satisfacer las necesidades sexuales de los soldados. Sin embargo, esto no fue suficiente. De hecho, muchas relaciones con las mujeres locales nacieron como una especie de rebelión por parte de los jóvenes soldados. La guerra también desencadenó esta nueva necesidad de refugiarse en sentimientos más intensos, imbuidos de ternura, para escapar de los horrores y la destrucción que se vivían cada día. En Noruega, existió durante mucho tiempo la creencia de que los niños alemanes padecían trastornos mentales. El famoso psiquiatra Ornulf Odegaard, que trató durante mucho tiempo a las mujeres que confraternizaron con el enemigo alemán durante la ocupación de Noruega, cuantifica que entre el 50 y el 60% de los niños nacidos de 35 madres noruegas y padres alemanes fueron diagnosticados con problemas cognitivos, especialmente a causa de prejuicios y aversión contra el enemigo alemán. Muchos de ellos fueron internados en instituciones psiquiátricas, tratados como incapaces de comprender y abandonados allí a su suerte. En Ámsterdam había hospitales especiales en los cuales las amantes alemanas podían dar a luz con la condición de que se afiliaran a la Asociación de Mujeres Nacionalsocialistas. Según la ideología nazi, los hijos de mujeres belgas y holandesas podían ser buenos arios. A estas mujeres se les permitió elegir entre dar a sus hijos en adopción o conservarlos. En Europa del Este, las mujeres no tenían otra opción. Eran los nazis quienes tomaban la decisión. Si el hijo del soldado alemán tenía suficientes características arias, podía quedarse con él. Si no se consideraba adecuado, se le daba en adopción. En los hospitales holandeses, las mujeres que amaban a un alemán no siempre recibían buen trato. Por ejemplo, sucedió que encima de la cama de una de estas chicas había colgado un cartel que decía: «Es obligatorio lavarse las manos después de cuidar a la embarazada». Solo unos pocos hombres se casaron con amantes holandesas. Muchas mujeres siguieron siendo madres solteras. Quienes habían podido conservar a sus hijos con ellos regresaban a menudo a su país de origen, trabajando duramente, mediante sacrificios y privaciones, para alimentar a esos niños deseados y desafortunados y permitirles una vida digna. El Sint Hubertus de Ámsterdam era una institución que amparaba a madres solteras y a sus hijos de alemanes. Después de la guerra, esta asociación adoptó una posición clara sobre la inclusión de los hijos de soldados alemanes. Solo podrían ser aceptados si su estatus se mantenía en secreto y si el nombre alemán se convertía al holandés. En sus investigaciones, Mónica Diederich encontró muchos ejemplos de cambio de nombres de niños prohibidos. En muchos casos, incluso cuando un padre quería reconocer a su hijo, no se le permitía registrarlo con su apellido paterno. Los hijos del enemigo eran vistos como niños prohibidos, testigos incómodos de un fenómeno que querían borrar de la memoria nacional. Como hijos ilegítimos, no podían disfrutar de los mismos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio, pero ni siquiera dentro de las mismas familias recibían el mismo trato. Los hijos de la vergüenza crecieron en el dolor, en la negación de sus raíces, a menudo poco queridos por sus propias madres, con frecuencia humillados en público, discriminados y aislados. Un periodista relata el dramático testimonio de uno de ellos, D.R., quien pasó su infancia en constante vergüenza por faltas que no le correspondían. La abuela materna, de hecho, detestaba a ese hijo de nazi, que la deshonraba a ella y a toda la familia, y lo castigaba repetidamente con prácticas dolorosas y humillantes, que provocaban la risa de toda la comunidad que continuamente lo insultaba y se burlaba. En Alemania, antes de la promulgación de la ley del año 1969 sobre el estatuto jurídico de los hijos nacidos antes del matrimonio, los hijos ilegítimos estaban completamente excluidos de la sucesión del padre natural, ya que no se los consideraba descendientes suyos.
Tras la entrada en vigor de la ley en 1970, se reconoció este derecho a los hijos naturales, pero no a los nacidos antes de 1949, que ya habían cumplido 21 años en el momento de la entrada en vigor de la ley. Este derecho de herencia es a menudo la razón por la que los parientes biológicos alemanes se negaron a encontrarse con los niños de la guerra. Por un lado, los familiares temían que reclamaran derechos de herencia, y por otro, los niños solo querían ser reconocidos como tales y recuperar la posesión de sus orígenes y de su identidad negada. Reencuentro con el pasado. Unión familiar a través de la búsqueda de padres alemanes. Muchos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los hijos de la vergüenza decidieron revelar sus identidades. Comenzaron a contar sus historias y a buscar a ese padre alemán que muchas veces nunca habían conocido. Es el caso de Delorme Hoffmann, que en 2005, tras la publicación en Le Figaro del libro de Jean-Paul Picaper, Niños malditos, fundó en Francia la asociación Corazón sin Fronteras. La asociación, que cuenta con unos 200 miembros, reúne a todos los niños nacidos de madres francesas y soldados alemanes, ofreciendo ayuda concreta para redescubrir sus orígenes y obtener la doble nacionalidad de la Asamblea Nacional o del Bundestag. El punto de referencia para esta investigación es la Oficina Alemana de Berlín, un archivo creado en 1939 que contiene todos los expedientes de los soldados alemanes involucrados en diversas capacidades en la Segunda Guerra Mundial. Cada año, el servicio atiende alrededor de 500 solicitudes de niños de guerra que buscan sus orígenes alemanes. La secretaria de la Asociación Corazón sin Fronteras, Chantal Lequentrec, es ella misma una hija de la vergüenza. Sin raíces es como vivir a medio camino, dijo en una entrevista. Finalmente pude contar mi historia, pero ya viví mi vida. Pude hacerlo demasiado tarde. Pero aunque sea demasiado tarde para nosotros, estamos aquí para ayudar a los demás, a los que nacen ahora. Estamos aquí para que no se sientan solos, para que no tengan que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Una infancia sin amor es un abismo de soledad del que se necesitan años para salir. El objeto de eliminación de la memoria colectiva de la Europa de posguerra fueron las historias de amor entre soldados alemanes y mujeres de los países ocupados. De hecho, la retórica dominante al final del conflicto fue la que prescribía que las mujeres regresaran a sus roles familiares y a sus deberes procreativos y maternos. Muchos de los hechos que involucran a las mujeres procesadas por colaboración se refiere a hechos vinculados a relaciones románticas y sexuales que están íntimamente entrelazados con acontecimientos bélicos. Durante la liberación, las mujeres fueron castigadas por no ajustarse al modelo dominante de exigir lealtad a la nación, a sus maridos y novios. Las relaciones sexuales con el enemigo no solo fueron juzgadas como traiciones, sino que demostraron un disfrute de la libertad y la sexualidad autónomas e independientes que era imposible dejar impune. Por haber traicionado a la nación, las mujeres fueron rapadas en público para que su culpa fuera inmediatamente visible. Desnudadas, golpeadas, insultadas, sometidas a burlas y humilladas, mientras que el triste espectáculo era vivido por la población como si se tratara de una fiesta. Entre las diversas motivaciones que empujaron a las mujeres a los brazos y a los lechos de los enemigos durante la guerra, se ha intentado eliminar y borrar la más simple y banal: el amor. Algunas relaciones entre soldados alemanes y mujeres locales eran relaciones amorosas. Imprudentes, ingenuas, superficiales, equivocadas, inmaduras, peligrosas, dramáticas, largas o fugaces. Estas historias de amor han sido olvidadas por las crónicas y la historiografía, del mismo modo que se ha intentado olvidar a los hijos de la vergüenza, nacidos de estas relaciones. Para esos niños, la infancia fue a menudo dramática, con fuertes repercusiones psicológicas que continuaron hasta la edad adulta. Algunos fueron abandonados en orfanatos e instituciones.
Otros vivían en familias que seguían viendo en ellos la marca ignominiosa de la vergüenza y la ilegitimidad. Algunas madres se encontraron criando a solas a sus hijos en medio de 1000 dificultades, entre la desconfianza y el escarnio por haber sido amantes del enemigo y traidoras de la patria. A pesar del intento de borrar de la memoria nacional esta página oscura de la liberación, las historias de testigos que fueron hijos de la guerra han comenzado a emerger y reclamar su identidad, liberándose de la vergüenza y la culpa que nunca tuvieron. Un fenómeno complejo y diversificado que se extendió por toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial, con raíces marcadamente misóginas que nos empujan, también a la luz de los nuevos cambios sociales que estamos viviendo, a reflexionar sobre la condición de las mujeres y la discriminación que, especialmente en momentos de fuertes crisis, afectan al género femenino.